mío, especialmente este que voy a empezar a explicar hoy, del comentario de Santo Tomás al De Divinis Nominibus. Se agotó, pero está en la biblioteca, hay varios, ahí en la esquina. Es mi tesis doctoral en filosofía, es el comentario de Santo Tomás al De Divinis Nominibus. No todo el comentario, sino la metafísica. Y el año que viene vamos a ver otros libros. Allí están explicados los temas que corresponden a las perfecciones principales de la realidad, a veces llamadas trascendentales, pero que están explicadas allí con mayor profundidad que en los manuales neoescolásticos, porque no se trata solamente de los trascendentales, sino de muchas otras perfecciones comunes que no abarcan toda la realidad, y en ese sentido no son propiamente trascendentales. La palabra trascendental se refiere a que va más allá de todo ente, porque los abarca a todos. Clásicamente la primera de esas perfecciones trascendentales es el ser, sobre la cual se fundan todas las demás. Todo de algún modo está contenido en el ser, pero como veremos después, también es de algún modo distinto del ser, porque explica alguna perfección especial, lo cual se puede considerar de dos maneras. De una manera correspondiente al sujeto intelectual que conoce, y en Santo Tomás esto está dicho especialmente en el De Veritate, en las cuestiones disputadas de Veritate, en la cuestión 1, donde se trata acerca de qué es la verdad. Para explicar la verdad explica las otras perfecciones que acompañan a la verdad, por ejemplo la bondad o la unidad, además por supuesto del ente, que es la primera sobre la cual se fundan todas las demás. Aquí en el comentario al libro de los nombres de Dios de Dionisio, Santo Tomás no se fija tanto en el conocimiento humano de estas perfecciones, sino en las perfecciones mismas, o sea, cómo están en la realidad. En la realidad están juntas de una manera que supera la capacidad de la mente humana para captarlas, porque de algún modo están juntas y de otro modo están distinguidas. Pero ¿cómo puede hablar si no las llega a captar? No, sí, se la llega a captar, pero no se la llega a captar propiamente en su realidad total, porque estas perfecciones son perfecciones metafísicas, son perfecciones que no tienen que no son materiales propiamente hablando, y por eso mismo superan la capacidad proporcionada de la mente humana. La mente humana, recordemos, es proporcionada a las cosas materiales, no a las inmateriales, aunque las puede alcanzar por analogía, por la afirmación y la negación. Ahora, ¿cuáles son esas realidades? Son, en primer lugar, el ser, que como ya sabía Aristóteles, es lo primero que la metafísica estudia. Pero además del ser hay otras perfecciones que lo acompañan. Aristóteles también descubrió el uno, como hemos recordado. Ahora, la metafísica cristiana, que está especialmente representada por Dionisio,
capta también otras perfecciones, muchas otras perfecciones. Porque la revelación divina, al perfeccionar la mente humana por la fe, hace captar no solamente a Dios, sino lo que Dios causa, es decir, las cosas creadas, de una manera superior. Recordemos, hemos estudiado ya la creación. El estudio de la creación nos prepara precisamente para captar cómo se dan estas perfecciones en la realidad. Estas perfecciones no se pueden entender sino por relación a Dios, que es la causa de las perfecciones mismas. Es la causa eficiente y la causa final. En Dios todas estas perfecciones se encuentran de modo eminente, o sea, de un modo superior, a como existen en las criaturas. Dionisio dice precisamente, y lo cita Santo Tomás en la primera parte de la Suma, que lo que es opuesto en las cosas creadas, lo que es opuesto recíprocamente, en Dios se encuentra de manera unida. Que lo que es opuesto en las cosas creadas, en Dios se encuentra de manera unida. El mismo Dionisio da los ejemplos de esto. Por ejemplo, cuando dice que Dios es grande, y dice también que Dios es chico. Lo grande y lo chico son perfecciones que se encuentran en Dios. Y aunque en las criaturas sean opuestas, en Dios son lo mismo. Esta consideración nos abre el camino para captar que todas las perfecciones en las criaturas conservan una distinción y que justamente porque están inmediatamente conectadas con la causa, con el origen divino, esa distinción no implica oposición, por ejemplo, entre el ser y el uno. Una pregunta, lo que habíamos dicho, lo que es opuesto en lo creado en Dios se da de manera unida. Un ejemplo, por ejemplo, de algo que en lo creado, en las criaturas, hay oposición, que en Dios sea unidad. Por ejemplo, el agua y el fuego. En la Sagrada Escritura, por ejemplo, dice que el Espíritu Santo es agua viva, y también dice que fuego, porque se aparecían como lenguas de fuego. ¿Y pero cuál es la perfección ahí? Y la perfección directamente nosotros no la conocemos, porque justamente el conocimiento simbólico parte de perfecciones creadas, incluso sensibles, como el agua y el fuego, y se eleva a perfecciones inmateriales e incluso divinas, como en este caso. Entonces, esas perfecciones en sí directamente no las conocemos, pero sabemos que se expresan al mismo tiempo como agua y como fuego, que en lo material son opuestos entre sí, no solo distintos, sino de alguna manera opuestos, porque el agua apaga el fuego y el fuego evapora el agua. Entonces, en Dios, esas perfecciones que nosotros designamos simbólicamente a partir de efectos opuestos son uno. Ahora, Dionisio estudia esto de una manera más metafísica, inspirándose en el Parménides de Platón y en el comentario de Proclo al Parménides de Platón. Y dice, por ejemplo, lo que ya citamos: lo grande y lo chico están en Dios, lo semejante, lo desemejante, lo igual, lo desigual, que son opuestos entre sí y que constituyen metafísicamente las criaturas,
y que sin embargo en Dios se hallan de una manera eminente y unida. Eminente quiere decir superior y unida quiere decir sin división y sin oposición. Sin división y sin oposición. Pero decir que Dios es agua y que Dios es fuego está en las Sagradas Escrituras. Sí. Pero decir que Dios es grande y que Dios es chico es algo metafísico. Ahora, decir que Dios es agua y que Dios es fuego también se puede metafísicamente. Cuando uno encuentra estas perfecciones en su raíz metafísica, no simplemente como realidades físicas, sino en su significado metafísico. Por ejemplo, hacen esto los poetas. Cuando son buenos poetas, verdaderos poetas, alcanzan las perfecciones metafísicas que están detrás de las cosas físicas. En el capítulo segundo del De Divinis Nominibus se habla de las uniones y discreciones que hay en Dios. ¿De qué sabe? Las uniones y las discreciones que hay en Dios. Las discreciones son las distinciones entre todas las perfecciones que se encuentran en Él, que son infinitas, Pero no era que no había distinciones en Dios. hay distinciones que no implican oposición. Lo que no hay es distinciones que... A veces no hay en las criaturas. En las criaturas hay distinción y oposición. Sí. La distinción implica oposición. Ahora, en los en las perfecciones comunes que vienen de Dios, hay algo de Dios, y entonces al mismo tiempo hay distinción y unión. Por ejemplo, entre el ser y lo uno, o entre el ser y el bien, como dijimos antes. Por eso los medievales decían que el ser y el bien se convierten. No dicen que son idénticos, que son lo mismo, sino que se convierten. Es como expresar simbólicamente que uno va al otro y el otro va al primero. Para ir el uno al otro, tienen que ser distintos entre sí. Justamente estas perfecciones, que son las que vamos a estudiar ahora, y que son el sujeto de la metafísica, ampliado respecto a Aristóteles, estas perfecciones son lo que conecta la realidad creada con la realidad divina, con Dios. Y son aquello que principalmente la metafísica debe estudiar. Recordemos, la metafísica es siempre ciencia de lo inmaterial como tal. Bueno, ¿las perfecciones unen lo creado con Dios? Sí. Y uniéndolo con Dios lo hacen ser, porque todo lo que tiene lo creado viene de Dios. Como hemos visto estudiando la creación, el estudio de la creación es como una introducción a esta consideración metafísica más profunda que hace aquí Dionisio. Y Santo Tomás siguiendo a Dionisio, y otros también que lo comentaron, como San Alberto, como San Buenaventura en el itinerario de la mente hacia Dios. Una pregunta, perdón, por ahí es medio básico. Santo Tomás, la metafísica la desarrolla toda en base a las Sagradas Escrituras. No. Hemos visto que con Aristóteles sola. No, perfecto, pero como acá estamos hablando, no sé, de Dios, agua y fuego, como las oposiciones, nos remitimos a un ejemplo de Sí. las Sagradas Escrituras. Sí, pero no quiere decir que toda la metafísica
surge de las Sagradas Escrituras. No, por eso. Ese ejemplo no es de Dionisio, no es propiamente de Santo Tomás. Él se inspira en lo que dice Dionisio, el cual tiene como fuente las Sagradas Escrituras, pero también la filosofía platónica y neoplatónica, especialmente de Proclo. Sí, pues si esto dice que las perfecciones unen lo creado con Dios, eso es la participación. Eso es metafísica, sí. Eso es justamente el centro de la metafísica. Hola. Está más flaca. ¿Más flaca? Sí. Hola. Hola. ¿Qué tal? Bien. Exactamente. Pero poquito, ella está casi igual. Ah, ¿estamos cambiados en serio? ¿A ella le dijo algo? Yo sí. No. Ah. Vos estás No, todavía no. Todavía no, ya me la llevé así, lo quiero. Con barba. Así lo creo. Fíjate que plan de subir entonces. Yo. Yo quiero morir. Bueno, entonces en el capítulo segundo se habla de las uniones y distinciones o discreciones de Dios. En Dios hay distinciones. La teología sobrenatural ilumina la metafísica para entender mejor que puede haber distinciones en Dios. Porque la teología sobrenatural, que parte de la revelación, nos dice que en Dios hay distinción de personas. O sea, que el Padre no es el Hijo no es el Padre, el Espíritu Santo no es ni el Padre ni el Hijo, ni el Padre y el Hijo son el Espíritu Santo. Esas son verdades de fe, no son alcanzables por la razón, porque la razón no puede conocer las personas divinas. Pero una vez que por la fe conocemos las personas divinas, la inteligencia humana queda como más elevada para entender mejor que en Dios puede haber muchas perfecciones. Perfecciones metafísicas, cognoscibles con la razón natural, a partir de lo que hay en el mundo creado. De todas esas perfecciones, la primera es la del ser. Y todas las demás desarrollan el ser de algún modo, lo realizan, pero también de algún modo se distinguen del ser. De un modo que nosotros no podemos comprender del todo, así como no podemos comprender del todo que en Dios haya muchas perfecciones, al mismo tiempo que Dios es uno. O sea, nuestra mente cuando funciona de modo metafísico, que no es el modo normal, porque el modo normal es físico, cuando entendemos cosas en las ciencias normales, cuando funciona de modo metafísico se abre siempre a un misterio de la realidad que la supera a la mente humana. Entonces no existe la metafísica sin esta dimensión de misterio. Esta dimensión de misterio se manifiesta especialmente en estas perfecciones que son el fundamento de toda la realidad y que son al mismo tiempo distintas y unidas como Dios. Esto es lo que explica Dionisio en el capítulo 2 del libro de los nombres de Dios, y Santo Tomás lo comenta con trabajo porque no entiende del todo el texto, porque el texto está en griego y es difícil de captar el significado, un griego muy elaborado, bizantino o pre-bizantino, y Santo Tomás y los otros medievales lo leían en latín, en distintas traducciones medievales. La primera fue la de Ilduino, pero no se entendía mucho, y después fueron haciendo otras, como Escoto Eliúgena hizo una traducción de Dionisio, y después otra, que es la que usa Santo Tomás, que es del siglo XII, hecha por un tal Juan Sarraceno.
Johannes Sarracenos. Bueno, Juan Sarraceno redactó una traducción del De Divinis Nominibus que no da la idea del todo precisa de lo que quiere decir el texto en el capítulo 2 del texto griego. Es menos sutil que lo que dice el texto. Juan Sarraceno y otras traducciones latinas reducen todo al tema de la Trinidad, o sea, en Dios hay distinciones porque hay tres personas. En realidad el texto es más sutil, tiene esta dimensión metafísica de la cual hablábamos. Ustedes pueden leer una explicación en el libro mío, cuando explico justamente el segundo capítulo del comentario de Santo Tomás, que a su vez explica el segundo capítulo de Dionisio. ¿Qué libro es ese? Es la metafísica de Santo Tomás en la exposición sobre el De Divinis Nominibus de Dionisio Areopagita, que es mi tesis de doctorado en filosofía. Hecha hace 23 años. ¿Nunca la corrigió, digamos? ¿Siempre quedó así o hubo otra vez? Quedó así. Ahora, pero como se agotó, bueno, la reeditaré. Después hice otra tesis en teología. ¿Qué es esa? Esa era sobre otro Dionisio Cartujano, que es del siglo XV, que resume a los autores medievales Santo Tomás, San Buenaventura, San Alberto, sobre el tema de la contemplación. De algún modo es el punto de llegada de lo que comienza Dionisio en el libro de los nombres de Dios. Después hice otra sobre Hegel también. ¿Cómo se llama? El libro se llama Hegel y el catolicismo. El nombre era más elaborado, pero el libro se llama Hegel y el catolicismo. ¿Y qué? Está en Educar. ¿Y cuál es la tesis? La tesis es la explicación de lo que dice Hegel acerca de la religión católica y el influjo que tiene este tema sobre su pensamiento, a través de todas las obras: Fenomenología del Espíritu, Ciencia de la Lógica, Filosofía del Derecho, lecciones sobre la historia de la filosofía, sobre la filosofía de la historia, sobre la estética, sobre la religión, etc. Bueno. ¿Cuándo se editó eso? En el 1988. O sea, apenas hizo ¿Y había nacido? ¿Ah, no? No. un año después. No, él sí. Bueno, y yo también. Todos nosotros, ¿no? Ah, sí. Y no ven que no había computadora, fíjense cómo está hecho. La UCA tenía unos talleres con máquinas que imprimían con plomo. No entiendo igual la diferencia. Y la diferencia es que era como la imprenta de Gutenberg hasta ese momento. O sea que primero hacían unas planchas con letras de plomo o sea, hacían una impresión. Impresión quiere decir que hundían en el papel el molde ese de las letras. Tienen que borrar todas las tesis. La hoja. Porque si hay año. Wow. Y las imprentas combinaban las letritas de plomo, que eran como moldes, y después hacían una plancha combinando todas las letritas y la ponían sobre el papel con tinta. Entonces por eso queda un poco hundido ahí cada letra. Ahora a lo mejor no se nota, pero al principio se nota. En los libros antiguos. No me lo rompas, que hay poco. No, se cayó, Está agotado, está agotado. Hay que dar la tapa.
Y había que corregirlo muchas veces antes de imprimirlo porque no había computadora y no se podía corregir así directamente. Ustedes no se acuerdan cuando había máquina de escribir. Sí, yo tuve una de chiquita. ¿Sí? Mi abuela tiene una. Me regalaron por La una usó hasta vez. que la Dale, ¿en bebé. serio? ¿Y la llegaste a usar? Sí. Me regalaron una máquina de coser y la cargó una máquina de escribir. Bien de trucho, me creo. No, buenísimo. Era buenísimo. Por la verdad. Buen regalo igual, ¿sí? Mi abuela lo usó hasta el año pasado. Era como una máquina de escribir. Grababa los para niños. trabajos con máquina de Pero escribir. funcionaba. Tipo, yo no entiendo la Sí, sí. wow. Está bueno. Y ahí escribí mi primer libro. El segundo y el tercero los escribiste a mano. Claro. Servilletas de pan. Bueno, este es el libro de Dionisio. Acá están las 4 obras principales de Dionisio. Y... A ver. Toma. Sí, no, que no se te caiga. Y este es el comentario de Santo Tomás de Divinis Nominibus, solamente a uno de los 4 libros. Todos estos son lecturas obligatorias. ¿Quién hizo ese ¿Dónde la comentario? ¿Cuál? Este es Santo Tomás. Ah. Y mi tesis es un comentario del comentario de Santo Tomás a Dionisio. Tengo que alguno de nosotros sabe el comentario del comentario del comentario del. Ay, no, yo. Ay, sí, tal cual. El comentario del comentario de Adrián sobre el comentario de Santo Tomás. No, la demasiado. Muchos autores hicieron comentario a los libros de Dionisio, sobre todo el de Divinis Nominibus. Padre de hermano. ¿Y por qué no dice? ¿De quién es la traducción? De Teodoro Martín. Ah. Esa es mi visión, No es excelente esa traducción. La BAC después publicó otra. Esto es la comprensión medieval occidental de las uniones divinas. Sí. Eso es lo que estaba explicando recién. Eriúgena. Escoto Eriúgena. Erígena o Eriúgena. Que quiere decir irlandés. ¿Irlandés? ¡Ay! ¡Qué buena idea! Qué buena idea. Qué buena idea. Y Escoto. Y escoto también quiere decir irlandés. Ah, es verdad, ¿Qué nadie es? lo escuché esa. Era. Sí, pero. Porque Escocia e Irlanda era... No. Lo dejo abajo en la clase. ¿Cómo era? Sí. Entonces, ¿cómo se llamaba el foto indígena, la verdad? Juan, Dance. Juan. Ah, era Juan y la tengo. Son dos Juan. ¿Y cuál es el vecino? No, ese era Duns Escoto, era otro Ah, eso. posterior. Juan es. Sí, ¿quién era que lo había dicho? Es verdad, va. Sí. Bueno, Escoto Eriúgena se inspira mucho sobre las obras de Dionisio, porque recién se habían introducido en Occidente. Menos 89, dice. Sí, pero bueno, el libro entre el 88 y el 89, o sea, el libro se lo di en el 88. Entonces sí, no sé. No. 20. Muy bien. Ahora, Dionisio explica ahí que la primera de todas las perfecciones, La primera es de todas las perfecciones que provienen de Dios por la creación, es el ser mismo. Esta es una idea que perdura en todos los autores neoplatónicos, además del Dionisio, que es cristiano, hacia la Edad Media. Por eso los comentaristas árabes de Aristóteles, que estaban muy influidos por el neoplatonismo, decían
prima rerum creatarum est esse. La primera de las cosas creadas, o de las realidades creadas, es el ser. Pero la primera realidad de las cosas creadas, No, la primera de las cosas que Prima rerum cosas. Ah. La primera de las cosas De las cosas, creadas o sea, es el ser. Eso por lo menos lo tiene que entender, no está difícil. obvio. Está en griego. Prima rerum creatarum est esse. Bueno, aquí Dionisio en este libro asume esta perspectiva y pone el ser como la primera de todas las perfecciones. Pero con una característica, que el ser, según Dionisio, surge del bien. Dios es el bien. El bien es el ser perfecto. Y por eso en este libro el primer nombre de Dios es el bien. Y pero entonces no. ¿Qué es más perfecto, el ser o el bien? Pero puede ser Es que- anterior, pero no es perfecto. Recordemos, aquí se trata de los nombres de Dios. En Dios no hay nada que sea más perfecto que otra cosa, porque todo es Dios. Todo es la realidad infinita de Dios. Dios es uno, no puede haber una jerarquía. O sea, hay distinción de perfecciones, pero no, una distinción desconocida para nuestra mente, pero no hay jerarquía. O sea, que el bien sea mayor que el ser, o el ser mayor que el bien en Dios. Porque en Dios el ser es el bien y el bien es el ser. Y todas las perfecciones son Dios. Nuestra mente las distingue adecuadamente solo cuando están fuera de Dios, en las criaturas. En Dios no las puede distinguir, y además no se distinguen así como nosotros las entendemos distintas. Ahora, cuando nuestra mente conoce, lo más perfecto que conoce en las criaturas es el ser. Conoce el ser como el fundamento de todas las perfecciones que tienen las criaturas, empezando por los modos determinados de ser, las esencias. Todo es ser. Además, todas las perfecciones que acompañan al ser, como lo uno, la verdad, lo bello, y muchas otras que son más particulares, como la vida, la sabiduría, la virtud, todo eso, de lo cual habla Dionisio en adelante, no se puede entender sin el ser, y de algún modo es el ser. La vida, por ejemplo, es ser, ya lo sabía Aristóteles, la vida es el ser para los vivientes. Pero no todos los vivientes, pero no todos los seres son vivientes. Por eso la vida es más restringida que el ser, que abarca toda la realidad. ¿Y si no son vivientes, qué son? Son inanimados, como las piedras, los elementos químicos. Entonces,
Nuestra inteligencia capta como la perfección más profunda de la realidad y la más básica, la fundamental, al ser. Dioniso también decía esto. Sí. Capta la perfección. Y Aristóteles a su modo también, porque toda la metafísica estudia el ser, o el ente, como decía él. Aunque, como ya vimos, distinguía de algún modo ser y ente. Bueno, Dionisio dice que la primera de las perfecciones es el ser. Y Dios es la causa del ser, cosa que ya también decía Aristóteles, como vimos. Lo cual se puede profundizar hasta encontrar la creación. La creación es la acción causadora del ser por parte de Dios, y la relación que surge en la criatura respecto de Dios por el hecho de haber recibido el ser de Él. Por el hecho de haber recibido el ser de Él. El bien es la fuente del ser y en ese sentido es más perfecto que el ser, pero no más perfecto que el ser porque se oponga al ser, sino más perfecto que el ser que nosotros conocemos. Nuestra inteligencia capta el ser, pero lo captan las criaturas. Cuando nuestra inteligencia se eleva a la causa del ser, tiene que salir de las criaturas y entrar en un terreno desconocido. Y de esta manera nombra la causa del ser como bien. El bien entonces incluye el ser, ese que nosotros vemos como perfección, pero lo supera infinitamente porque es su causa. Por eso uno de los nombres de Dios es el bien, no el ser. Sí, Dionisio dice que es el nombre principal de Dios. El primer nombre de Dios es el bien. ¿No habíamos dicho que era el ser? El primer nombre de Dios es el ser cuando lo miramos desde las criaturas. Pero cuando lo miramos como Dios, el primer nombre de Dios es el bien. O sea, como causa. Pero esta es la mirada más propia de Dios, porque Dios es la causa, no es algo creado, es la causa de lo creado. Entonces corresponde más a Dios este nombre, bien, que el de ser. Pero también corresponde el nombre de ser. Y el nombre de ser es el primero que le damos cuando entendemos las perfecciones creadas. Prima rerum creatarum est esse. Es el primer nombre que le damos cuando captamos las perfecciones creadas. ¿Y por qué el ser, o sea, por qué el bien es causa del ser y no al revés? Y no el ser causa del bien. El bien es causa del ser porque el bien indica la perfección del ser que se difunde como causa. La causalidad es siempre una difusión de una perfección que tiene la causa. O sea, la causa produce el efecto porque es más perfecta que el efecto, pues tiene una realidad superior al efecto. Eso es lo que se quiere indicar con el nombre de bien. O sea, el ser tiene esa cualidad de difundirse porque... Cuando es perfecto. Es Pero decir, cuando es bien. El bien sería... El ser, cuando es perfecto, se difunde. Es decir, cuando es bien. No hay, recordemos, el ser, el bien es el ser, pero el ser perfecto.
Ahora, cuando nosotros pensamos en las criaturas, de algún modo viene primero el ser y después el bien, porque primero tenemos que pensar qué es la cosa y después qué es perfecta, que adquieren características que la hacen perfecta, que en las cosas creadas son los accidentes. Los accidentes perfeccionan la sustancia, que es el ente en el sentido principal, el ente por sí. En cuanto a lo que abarca, el ser es más abarcativo que el bien en ese sentido, porque el bien es el ser, pero el ser perfecto. El ser imperfecto no sería bien entendido. El ser imperfecto. Bueno, el ser sí se entiende en el sentido de las criaturas y por tanto principalmente como substancia, en algún sentido, pero no en todos los sentidos, es más perfecto que el bien entendido como los accidentes que lo completan. En un sentido solamente, en el sentido de que la sustancia es el ser por sí y los accidentes no. Los accidentes existen en otro, son por otro o para otro. En otro sentido, en cambio, que también es real y que no contradice el primero, el bien incluye la perfección de la sustancia, pero es más, porque los accidentes no son accidentes solos sin la sustancia, son accidentes de la sustancia. Entonces perfeccionan la sustancia y son inseparables de la sustancia. Son la perfección de la sustancia incluyendo la sustancia. Por ejemplo, una persona que conoce mucho, tiene muchas ideas, estas ideas son accidentes de la persona que es la sustancia. Pero no se pueden entender las ideas sin la persona. No se pueden separar de la persona. O sea, lo importante es captar que nunca el bien está sin el ser y el ser sin el bien. Por eso los medievales decían ens et bonum convertuntur. El ente y el bien se convierten. Porque aunque consideremos la sustancia, esta sustancia siempre es perfección. El ser es perfección, exacto. El ser por sí exacto, no es potencia. ¿Nos abandonás? Sí, perdón. Permiso. Adiós. El ser entonces es perfección, exacto. Y por eso nunca puede dejar de ser bien. Y el bien nunca puede dejar de ser ser. Bueno, con esta descripción podemos captar, al menos parcialmente, lo que queremos significar con la distinción. El ser y el bien se distinguen, pero son uno. Porque en nuestra mente algo capta de distinto cuando dice bien que cuando dice ser. No son meros sinónimos, como explica Santo Tomás. No son meros sinónimos. Y sin embargo siempre están juntos, porque no hay ser sin bien, ni bien sin ser. Ahora, una de las maneras principales con que los podemos distinguir es
en la relación entre las criaturas y Dios. En las criaturas se realiza el ser, está el ser como su realidad principal, y la fuente del ser, la causa del ser, que es más perfecta que el ser así entendido, es el bien, o sea, Dios. Pero no porque Dios no tenga ser. Algunos dicen esto: Dios no tiene ser porque es la fuente del ser. Por ejemplo, Jean-Luc Marion dice esto, escribió un libro que se llama Dios sin el ser. Levinas, bueno, Levinas habla algo así, pero Levinas era judío y lo entendía en un sentido más aceptable. En cambio, este es católico y lo entiende en un sentido menos aceptable, porque entiende más. Se llama Jean-Luc Marion. Entiende más lo que quiere decir el tema, pero tiene mucho influjo de la filosofía de Heidegger y de otros, y termina en una especie de nihilismo, incluso refiriéndose y citando a Dionisio, a Santo Tomás, etc. Bueno. En mi libro sobre antropología profunda hay un artículo sobre esto. Bueno, ya que elogias, léenos algún pasaje del capítulo 5. Que es el que trata acerca del ser. Capítulo 5 del libro de los nombres de Dios. Son 4 obras. Dionisio escribió la jerarquía celestial, la jerarquía eclesiástica, el libro de los nombres de Dios y la teología mística. ¿Acá están todos? Sí, son cortos. Empiezo ahí. Del ser y de los arquetipos. Pasemos ahora al nombre divino del ser, que los teólogos dan a aquel que realmente existe. Debo advertir de antemano que no es mi propósito tratar del ser en cuanto es su presencia, mayúscula, el cual es inefable, desconocido y por encima de toda unidad. Mi intento es celebrar el proceso por el cual la absoluta fuente de toda esencia da ser a todo ser. El nombre divino bien revela efectivamente todo el proceso de la causa universal, que se extiende al ser y al no ser al mismo tiempo que los trasciende. El nombre de ser se dice de todos los seres que son y a todos los trasciende. El nombre de vida se extiende a los seres vivientes y a todos trasciende. El nombre de sabiduría alcanza a los seres inteligentes que raciocinan, sienten y a todos los trascienden. Me propongo ahora hablar de las denominaciones de Dios que manifiestan su divina providencia. No prometo aquí explicar y aclarar la bondad supraesencial y la esencia, vida y sabiduría de la deidad que todo lo trasciende, como nos dicen las Sagradas Escrituras. Puso su asiento en lo escondido, sobre todo bondad, divinidad, ser, sabiduría y vida. Lo que voy a decir se refiere a la misericordiosa providencia, mientras sobre nosotros, causa de bienes, bondad eminente. No, manifiesta sobre nosotros, causa de bienes, bondad eminente. Lo celebro como ser, vida, sabiduría creadora, causa de la sustancia y de la vida. Sigo yo, ¿no? Ella dispensa la sabiduría a los seres que participan de su sustancia, vida, inteligencia, razón y sentido. No pienso que el bien sea una cosa y el ser otra, ni que sean distintas vida y sabiduría. No digo que haya muchas causas y diferentes divinidades, de rango variado, inferior y superior, todas ellas productoras de diferentes efectos. No, mantengo que hay un solo Dios, único principio de los diferentes atributos. A él convienen los nombres divinos a que me refiero. El primer nombre nos habla de la providencia universal del único Dios. Los otros manifiestan los distintos modos en que de forma general o concreta actúa providencialmente. Bueno, hasta ahí lo que dijo. El primer nombre, que es el que manifiesta la providencia universal de Dios, es el bien. Dios actúa misericordiosamente. Por eso Santo Tomás, en la Suma, dice que la raíz de todas las obras de Dios es la misericordia.
y que la creación del ser, viene también de la misericordia de Dios, que es la bondad que se difunde y que quita metafóricamente la miseria de las criaturas que no tienen nada. La creación de la nada es justamente esto, que Dios pone todo. De su plenitud surge todo. Las criaturas no tienen nada por sí. A veces Santo Tomás dice que la criatura considerada en sí es nada. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene le viene de Dios que la crea. No tiene nada que preexista a Dios, ni siquiera la materia preexiste a Dios. El primer nombre entonces es el de bien. Después vienen los otros nombres. Ahora, ahí Dionisio hace referencia a la concepción neoplatónica de muchos dioses, que son como muchas ideas platónicas divinizadas, que causan distintos efectos por separado. Ya en Platón de algún modo está esto, porque ya en Platón las ideas son vivientes. Dionisio, en cambio, dice: hay un solo Dios. En esto se distingue netamente de los neoplatónicos. Lo mismo hace San Agustín. Ellos niegan que haya muchos dioses, como ideas hay, con una jerarquía, y afirma que del mismo Dios vienen todos los efectos. Ahora, estos efectos no los ve solamente según el ser, sino que los ve según todas las procesiones que terminan en dichos efectos. O sea, Dios produce el ser, pero también produce la unidad, produce la belleza, produce la vida. Todo esto viene como por procesiones diferentes o distintas, que no se oponen entre sí, sino que, por decir así, constituyen la única creación. Todos esos procesos que corresponden a distintas perfecciones están incluidos en la creación y son distintos entre sí de una manera semejante a cómo son distintas las perfecciones que provienen de Dios. A ver si entendieron hasta aquí. ¿El texto lo entendieron ese? Es el libro capítulo 5, sí. En los capítulos, en el capítulo 4, Dionisio trata largamente acerca del bien. Ahora lee del capítulo 4 anterior lo que dice acerca del bien, al principio, porque es el más largo ese capítulo, para que captemos la relación entre bien y ser. El capítulo se llama El bien, la luz, la hermosura, el amor, el éxtasis, el celo, que pues el mal, juntos, no es ser, ni procede del ser, ni está en los seres. El capítulo tiene dos partes. Uno trata acerca del bien, que es luz, belleza y amor, y la segunda parte trata acerca del mal, siguiendo de cerca, prácticamente copiando un libro de Proclo que se llama De la subsistencia de los males, pero el libro lo transforma en las partes principales. De mayor subsistencia. Porque lo cristianiza. Hacemos ya el nombre de bien. Es el nombre que prefieren los teólogos para designar la deidad supradivina. Llaman bondad a la misma subsistencia divina, que por el mero hecho de ser todas las cosas la contiene. Sucede lo que en el sol.
Sin pensarlo, sin quererlo, por el mero hecho de ser lo que es, ilumina todo lo que de alguna manera puede recibir su luz. Así ocurre con el bien. Muy superior al sol, como el arquetipo es superior a la imagen borrosa, extiende los rayos de su plena bondad a todos los seres que, según su capacidad, la reciben. Bueno, esa es una imagen que está en las Escrituras, que está en Platón también. Dios es el sol, es el bien que es como el sol. En la caverna de Platón está eso, en la República. Gracias a estos rayos de bondad subsisten los seres inteligibles e inteligentes, todo ser, toda potencia y operación. Por ellos existen y poseen vida inalterable e indestructible, libres de corrupción y muerte, de la materia y de la generación o mutaciones. Por ellos se consideran sustancias incorpóreas e inmateriales. Como inteligencias, conocen de modo superior al de este mundo. Por iluminación ven las razones propias de todos los seres y transmiten sus conocimientos a los compañeros. La bondad de Dios en que moran es el fundamento de su permanencia, estabilidad, conservación, vigilancia, alimento. Sus deseos del bien les hacen ser lo que son y les proporcionan bienestar. Configurándose con el bien en lo posible, se hacen mejores y, como es ley de Dios, comparten con sus inferiores los dones que reciben del bien supremo. Por todo esto se ordenan jerárquicamente en forma supramundana, en unidades propias y se relacionan entre sí sin la menor confusión. El bien da poder a los inferiores para elevarse hasta los superiores, y asimismo los superiores descienden al nivel de sus inferiores. Bueno, aquí hay otro punto. O sea, Dionisio ve el bien como fuerte del ser, no solo estáticamente, sino también dinámicamente. Del bien surge el ser y el ser vuelve al bien, según los dos movimientos que ya habían individualizado los neoplatónicos, Prodos y Epístrofe. En latín, los medievales lo interpretaban como exitus y reditus. Son palabras que utiliza Santo Tomás, por ejemplo, en el comentario a las sentencias. Exitus, reditus. Esta visión dinámica está desarrollada en el mismo libro de los nombres de Dios, porque el dinamismo también permite conocer a Dios. El dinamismo de salida y de vuelta también permite conocer la causa de las cosas creadas. Exitus, reditus. Adelante. Sí. Diligentemente cuidan de quienes les están confiados, de sus poderes y de sus resoluciones inmutables. Permanecen firmísimos sus deseos del insumo bien. Conservan entre ellos las demás prerrogativas que he escrito en el Tratado de las Propiedades y de los Órdenes de los Ángeles. Bueno, ahí se refiere a la jerarquía celestial. Los ángeles son los primeros que reciben las perfecciones metafísicas, o sea, las uniones y las discreciones. Las sustancias separadas de Aristóteles. Recordemos que el mundo de Dionisio, o el universo dionisiano, como dice el título del libro famoso sobre Dionisio, de René Roch, el universo dionisiano es mucho más parecido al universo aristotélico que al nuestro. Porque para el hombre moderno no hay ángeles. Para Aristóteles y para Dionisio y para la escritura, por supuesto, y para los judíos en el Antiguo Testamento sí hay ángeles. Y son la parte principal de la realidad. En
En cambio, después del empirismo, la parte principal de la realidad son las realidades materiales experimentables. Y la anulación de la metafísica está inmediatamente conectada con la anulación de todo este mundo inmaterial. Ya quiero preguntar. ¿Qué quieres preguntar? ¿Por qué la metafísica puede llamarse también teología y no religión? Bueno, la religión es propiamente una virtud humana, es una virtud que forma parte de la justicia, es una virtud que realiza la justicia de una manera especial respecto de Dios. O sea, la religión supone la metafísica, pero no es la metafísica. La metafísica es un conocimiento teórico, que es lo que quiere decir Aristóteles con la palabra teología. O sea, es conocimiento racional de Dios. En cambio, religión quiere decir una actitud voluntaria respecto de Dios. Religarte a... Claro, reconocer los bienes que derivan de Él y por lo tanto, justamente, darle gracias por los bienes, obedecerlo, etc. Rendirle culto, adoración, manifestación de sus perfecciones, todo eso es religión. La religión puede ser una virtud natural o una virtud sobrenatural. La virtud natural, que ya conocían los griegos, que hablaban de la piedad, por ejemplo, respecto de Dios o de los dioses. La religión en el orden natural se basa sobre la metafísica. La religión puede ser también una virtud sobrenatural que produce un culto divino de Dios y esta se basa sobre la fe y sobre la caridad. Bueno, en ese capítulo Dionisio desarrolla el bien según estos tres aspectos: luz, belleza y amor. Que por una parte corresponden a las tres personas divinas: la luz al Padre, la belleza al Hijo y el amor al Espíritu Santo. Y por otra parte expresan perfecciones metafísicas que nosotros conocemos desde lo que encontramos en las criaturas vistas a su nivel más profundo. La luz es lo primero, porque sin la luz no se entiende nada. Recordemos que Aristóteles también hablaba de la luz, refiriéndose al intelecto. Por ejemplo, en el de Ánima dice que el intelecto agente es luz. El intelecto agente es luz. La belleza es como una consecuencia de la luz. Cuando uno tiene la luz intelectual, descubre la distinción de las cosas, y eso es la belleza. Dionisio explica la belleza como distinción y consonancia, o como claridad y consonancia.
O sea, la luz está en la inteligencia y después se la capta como realizadas las cosas. Lo bello es lo luminoso y consonante o armónico. Lo que tiene la proporción de vida no es grande ni chico, tiene la medida adecuada a su naturaleza. Luminosa. Recordemos que para Aristóteles la forma es algo divino y es como una especie de luz. Santo Tomás, después de Aristóteles, dice que el ser es una luz. Y la forma es lo que da el ser, o es el ser realizado. Es lo que da el ser a la materia. Entonces, luz, belleza y amor. El amor es unión, dice Dionisio, es una concreción virtuosa que salva las diferencias. O sea, el amor es posible cuando hay distinción, así cuando hay belleza. O sea, el amor no es la mera consonancia, es como una perfección de la consonancia. Entonces, el primer nombre de Dios es el bien, y el bien es luz, belleza y amor. Porque desde las criaturas, elevándonos hacia la causa, lo que directamente le corresponde, descubrimos que le corresponde a la causa, son estas tres dimensiones. Todo esto supone el ser, pero como nuestra inteligencia lo capta, el ser no es lo que está en Dios, sino lo que Dios produce. O sea, la luz, la belleza y el amor producen el ser. ¿Están antes que el ser? Están antes que el ser, porque son superiores al ser, pero no lo excluyen al ser, son el ser perfecto. Estas tres dimensiones son el ser perfecto, o sea, el bien. Pero digamos, en Dios está antes que el ser. Bueno, en Dios son el ser, porque como dijimos antes, en Dios no hay algo antes que otra cosa, o que sea más perfecto que otra cosa, o más grande. Entonces, ¿cómo decimos que estas tres producen el ser? Producen el ser que nosotros conocemos, que es el ser creado. El Santo Tomás explica que el ser de las cosas procede de la divina belleza. Es decir, de la bondad de Dios, que es luz, belleza y amor. La belleza es como el resumen de la bondad, porque por un lado es luz, la belleza implica distinción, claridad. Por otra parte es la fuente del amor, porque es consonancia que se despliega como amor, como unión. Por eso, comentando Dionisio, dice que el ser de las cosas deriva de la divina belleza.
esse rerum multitudine derivada. Bueno, todo eso lo pueden leer más largamente en el libro que les indiqué. En este. Todo lo que vemos de Dionisio, básicamente. Todo lo que vamos a ver ahora, sí. Ahora, hay muchas partes que tenemos que estudiar y no tenemos tanto tiempo, por eso les dije antes, cuando ustedes no estaban, que lean el libro de Melendo. ¿De? Melendo, que se llama Metafísica, es un manual. Que más o menos seguimos ese. Bueno, más seguimos otro que está en latín, que se llama Arnoux, Metafísica General. Metafísica Generalis. Algunos alumnos de los años anteriores lo tradujeron al castellano. Pregúntenle al padre Carlos a ver si lo puede conseguir, si sabe dónde está.